Bueno, como sabemos, ¿hoy aquí estamos? A 5 Hoy ya es 5. ¿5 de qué? de junio. De junio. O sea que prácticamente ya vamos llegando a mitad de año. Llegamos. Amén, llegamos a mitad de año. Sí, Señor, bien, gloria a Dios. Y sé que muchos de nosotros, al iniciar el año, iniciamos con proyectos, con metas por alcanzar. ¿Cuántos al principio de año dijeron, este año voy a hacer tal cosa? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Se proyectaron algo? O, ay no, feliz año ya y gloria a Dios. Y se le olvidó que empezaba un nuevo año. No, pero cuando empieza un nuevo año usted debe proyectarse metas, alcanzar logros durante su vida. Y sé que en este transcurrir ya prácticamente estos 6 meses, nosotros muchas veces como cristianos, como creyentes, quisiéramos que en ese transcurrir o en ese caminar, para llegar a esa meta, no hubiera ningún tipo de problema, no hubiera ningún tipo de prueba o de dificultad, y que todo fluyera con normalidad. Pero cuando vemos la palabra de Dios, y cuando leemos específicamente el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no fuimos los únicos que tuvimos que pasar por dificultades o enfrentar alguna oposición o enfrentar circunstancias adversas que nos llevaron a tomar otro camino para llegar a esa meta, para alcanzar ese propósito que nos hemos trazado. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Como ustedes lo saben, el pueblo de Israel, después de salir de la tierra de Egipto, ¿hacia dónde se dirigía? A ver, ayúdenme, usted que ha leído harto la palabra. ¿Para dónde iba el pueblo de Israel? ¿Para Miguel? Girardot, Chinauta, ¿para dónde? Para Canaán, pero su meta era ¿qué? Alcanzar la tierra prometida, ¿cierto? Esa tierra que el Señor les había dicho y que les prometía, o les había prometido que era una tierra donde fluía la leche y la miel. Pero cuenta la palabra de Dios que este pueblo quisieron cruzar por el medio de una ciudad llamada Edom. Y cuenta la palabra que Moisés eligió algunos personajes allí, embajadores de allí del pueblo de Israel, y los mandó allí ante el rey de Edom, pidiéndole que les dejara cruzar por el medio de su tierra, para cortar camino y poder llegar a la tierra prometida. Pero cuenta la palabra de Dios que este rey no se lo permitió. Les dijo, no señores, ustedes no van a cruzar por el medio de mi tierra. Y si ustedes intentan hacerlo, voy a sacar mi ejército y me los voy a llevar por delante. Entonces cuenta la palabra de Dios que al pueblo de Israel le tocó regresar el camino que ya había recorrido y tomar otro camino u otra desviación. Pero quiero que me acompañe la palabra y veamos que esta no fue la única oposición que tuvo el pueblo de Israel. Quiero que vaya conmigo al libro de Números en el Antiguo Testamento. Está allí en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 4 libros, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Números capítulo 21. Sé que allí en la pantalla lo van a encontrar desde el versículo 4. Pero quiero que leamos los tres primeros versículos, que es poquito, es un pequeño fragmento que hay allí. Dice la palabra de Dios, ¿ya está allí? Amén. Amén. Números 21, versículo 1. Dice, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa a Tarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor: si entregas este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo junto con sus ciudades
y desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Y ahora empecemos el versículo 4, vamos a leer solo el versículo 4. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de ¿qué? De Edom. Pero el pueblo ¿qué? ¿Qué dice la versión Reina Valera? Se desanimó con tan larga jornada. Para allí por un segundo. Como yo les decía, el pueblo de Israel quiso cruzar allí esa tierra, pero dice que ese rey se lo impidió. Pero más adelante lo acabamos de leer, que dice que ellos hicieron un voto al Señor, hicieron una petición al Señor, y les dijo que si les entregaban ese pueblo, entonces iban a acabar con todas esas ciudades. Y dice la palabra que el Señor les dio la victoria. Pero algo que no comprendo es cómo un pueblo, después de Dios haberles dado la victoria sobre una población, sobre una ciudad, sobre varias ciudades, porque dice que acabaron con todas esas ciudades, dice la palabra de Dios que por causa de que el rey de Edom no los dejó pasar, entonces la primera actitud que tuvieron fue una actitud de desánimo. Se desanimaron. ¿Y dónde quedó la victoria que habían obtenido? Quiero decirle en esta mañana que la primera oposición o la mayor oposición que tiene uno como ser humano es el desánimo. Para alcanzar un logro, para alcanzar una meta, para alcanzar un propósito. Como yo se lo decía, el pueblo de Israel iba a alcanzar, o su propósito era llegar a la tierra prometida. Pero lo primero que hicieron fue desanimarse. El desánimo es carecer de valor. El desánimo es carecer de fuerzas para seguir adelante. Es estar cansado, es desfallecer, es desmayar, es flaquear. El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. El desánimo es la pérdida de todas las facultades emocionales, físicas y espirituales. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios, que usted no se desanima. Amén. ¿Cuántos aquí les salen? ¿Cuántos aquí? Ah, bueno, Camilo ya está también. No, usted ya terminó la carrera, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo uno estudia? 5 años. ¿Y era menos el tiempo? ¿No? ¿O ese fue el tiempo específico? Gloria a Dios. Giselle, ¿cuánto tiempo lleva estudiando? 6 años. Pero le ha tocado aplazar. Y durante ese tiempo, gloria a Dios, que no ha habido desánimo, ¿cierto? No han dado ganas de renunciar. ¿Quién más aquí, a ver, de los adultos que están, les ha tocado estudiar y les ha tocado esforzarse en muchas cosas? Pero sabemos que durante ese recorrido, durante ese caminar, siempre el enemigo va a querer atacarnos con el desánimo. Porque ese desánimo al pueblo de Israel no se debió solamente a las dificultades, al camino. De pronto salir de allí y ver solo desierto, arena por aquí. Imagínese usted, póngase en los zapatos del pueblo de Israel. Porque somos buenos de decir, es que ese pueblo de Israel, sí, qué bendición, ¿no? Qué bendición. Se desanimaban, se quejaban. Pero póngase usted en los zapatos de ellos. ¿Cómo se encontraría usted en medio del desierto y que el rey le diga, no, por aquí no crucen, vayan por allá? Y cuando usted dice, vaya por allá, como le decía al pueblo de Israel, el desánimo no se debió solamente a las dificultades del camino, sino especialmente porque parecía que estuvieran, o que ese desánimo los estuviera llevando aún más lejos de la ruta o el propósito o la meta que debían alcanzar. Por eso se desanimaron. Porque dijeron, no, por aquí es más cortico, ¿cierto? Eso es como cuando usted le dice, vaya por aquí que llega más rápido. Pero dice, no, cerraron la vía. ¿Entonces qué le toca? A la vuelta. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintieron ahorita hace poco? ¿Cuál fue la vía que cerraron? ¿Cómo se llama la carretera esa que...? A ver, ayúdenme, usted que conoce harto de Colombia.
La vía de la línea, sí, que por causa de derrumbe la tuvieron que cerrar, y que decían que un viaje que duraba 4 o 5 horas, ahora les tocaba casi 24 y hasta más tiempo por otra vía. ¿Cómo se sintieron esas personas? Pues lógico que se desanimaron, porque dijeron: hay que gastar más gasolina, hay que pagar más peajes, más cansancio, más tiempo. Y por eso, como le decía, muchos de nosotros nos desanimamos no solamente porque el caminar sea duro, sino porque muchas veces pareciera que no avanzáramos en el cumplimiento de ese propósito o de esa meta. ¿Amén o no amén? Amén. Así es. ¿Cuántos aquí no se han desanimado? Amén. Ninguno. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Me pusiste en la tierra que era, Señor. No hay ningún desanimado. ¿Cuántos aquí no se han desanimado? Claro, en algún momento nos hemos desanimado. Porque el desánimo, iglesia amada del Señor, escuche esto, produce en la mente del hombre un bloqueo que impide que veamos lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer por nosotros. Como yo se lo decía momentos antes, Dios les había dado la victoria sobre un pueblo. Y eso sin recordar lo que el Señor le había hecho por el pueblo de Israel. Como ustedes lo saben y lo vieron en las películas, ¿cierto?, de Semana Santa, el Señor les abrió el mar rojo y cruzaron por tierra seca. Cuando fueron guiados por el desierto, dice la palabra de Dios que había una nube que los guiaba durante el día y en la noche una columna de fuego que los guiaba en la noche. Tras del hecho les dio hambre y el Señor les envió maná. Les dio sed y le dijo a Moisés: vaya a golpear la roca, y allá salió agua de la roca. ¿Qué les faltó durante todo ese tiempo? Nada. Y la pregunta es: ¿por qué se desanimaron? Si ya habían visto lo que Dios había hecho durante mucho tiempo, durante el recorrido que ya habían hecho durante el desierto. Pero lamentablemente nunca vemos, o el desánimo nos impide ver lo que Dios ha hecho o lo que Dios puede hacer durante el resto del recorrido. Y nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Por eso el desánimo es una de las herramientas del enemigo, porque nos hace creer que no vamos a obtener lo que Él nos ha prometido. Vuelvo y se lo repito. El desánimo es una herramienta, es una estrategia del enemigo, porque nos hace creer que no vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Usted cree que Dios le va a cumplir lo que Él le ha prometido? Amén. ¿Usted cree que este año va a lograr lo que usted se predestinó a hacer? Amén. Pero la pregunta es: ¿se va a dejar llevar por el desánimo? Porque dice la palabra de Dios que este pueblo no solamente se desanimó. Dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta también, dice que el pueblo se impacientó. ¿Y qué es la impaciencia? ¿O qué es impacientarse? Impaciente es alguien que carece ¿de qué? De paciencia, que no tiene la capacidad de esperar. Dígale que está a su lado: gloria a Dios. Usted es paciente. Usted no pierde la paciencia. Usted sabe esperar en el Señor. Dígaselo, así sea en fe, pero dígaselo. Amén. Le pasa como es la película esa, la conejita esa de... La conejita que llega donde los osos perezosos que están trabajando en un banco. Eso, Zootopía, ¿no? Que llega ella con el afán de, creo que cambiar el cheque o algo así, ¿ves? Sí, y los osos perezosos. Dice, qué bendición. ¿No le ha pasado a usted así? Que llega usted por ahí en un banco y hay unos hermanos bendecidos que andan en velocidad -1 o -3, no sé. Sí, que uno provoca de bendecirlos, decir: el Señor les bendiga. Bueno. Pero realmente, mire, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Que gloria a Dios no le pasa a usted.
se desanimó y se impacientó, porque el impaciente es la intranquilidad, o es la persona que anda intranquila, es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no se da conforme a nuestros deseos. El pueblo de Israel quería cruzar para que su camino se hiciera más corto, pero no se pudo. Pero ¿sabe algo que yo reflexionaba conforme a este pasaje? Era por qué si ellos momentos antes le habían orado al Señor y Dios les había dado la victoria, o si durante mucho tiempo, durante el recorrido que estuvieron en el desierto, se habían dado cuenta de los milagros que había Dios hecho en medio de ellos. ¿Por qué no buscaron de Dios en vez de dejarse llevar por el desánimo? ¿Por qué no le clamaron a Dios? Pero algo que me he dado cuenta es que el pueblo de Israel se acostumbró a vivir en esa condición. Dígale que está a su lado, no te acostumbres al desánimo. Dígale, no te acostumbres a ser impaciente. Porque la impaciencia es la actitud de aquellas personas que tienen baja tolerancia hacia la frustración y desean tener el control de todas las situaciones y quieren ir un paso adelante de la realidad misma. Quieren tener todo bajo control. Y muchas veces, a veces el Señor lo que hace es formar nuestra paciencia. Y dice la palabra de Dios que no le pidas al Señor paciencia porque va a venir, ¿qué? Prueba. ¿A cuánto les hace falta paciencia para con los niños? Amor, mira, apunta aquí. Hay varias maestras, mire que se van a apuntar aquí con los niños. Nos falta paciencia, gloria a Dios. Yo soy uno de los que necesito paciencia, ¿ves? Cuando escucho 3, 4 niños aquí en la iglesia y eso casi la casa está por caerse. Porque se escucha, uno está en el cuarto y ellos están aquí en el segundo y se escucha hasta arriba. Y yo ayer por lo menos escuchó a las muchachas y gritaban y lloraban. Y yo dije, Jesucristo, todo y se las comió. ¿Qué pasó? Y no era que tenían un arrebato así como de vez en cuando les da sus arrebatos a los muchachos. Pero sí muchas veces necesitamos la paciencia del Señor. Porque la impaciencia conduce al exceso de perfeccionismo y de no valorar los logros obtenidos. El pueblo de Israel no valoró las victorias, los milagros que Dios había hecho antes de llegar ellos allí a la tierra de Edom. No lo habían valorado. Y por eso la palabra de Dios dice, tenga ahí el separador ahí en Números. Y vea lo que dice el Salmo 40, y hasta muchos no lo sabemos, gloria a Dios. Salmo 40, versículos 1 al 3. Mire lo que dice el Salmo 40, versículos 1 al 3. ¿Ya está allí, amén? Amén. Dice, con paciencia, ¿qué hizo? Esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Regálame el versículo 9. El primero, perdón. 41, el Salmo 1, 41. Dice, con paciencia, ¿qué? Esperé. Como le decía, es como cuando usted va de afán y que necesita hacer un retiro en un banco o algo así. Y dice, no, yo ahorita voy en 15 minutos, vamos a vuelta y ya salgo rápido. Y cuando llega hay una fila, Padre del cielo, que le da la vuelta a la manzana. ¿Y qué le tocó? Esperar. Diga el que está a su lado, el paciente es el que espera, pero no se desespera. Amén. Ese es el paciente, el que espera pero no se desespera.
Y aún dice la palabra de Dios, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Pero ¿qué hizo mientras esperaba? Dice la palabra de Dios que Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Dígale que está a su lado, lo que puedes hacer, dígale lo mejor que puedes hacer en medio de la impaciencia es clamar al Señor. Claro, porque dice la palabra de Dios que Él oyó ¿qué? Mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación. Si usted se desespera, si usted empieza a gritar, si usted empieza a cogerse los cabellos, ¿qué hago, Dios mío? En vez de decir, bueno, a ver, espere un tantico, contrólese, ¿sí? Respire, cuenta hasta 10. ¿Qué debo hacer en medio de la impaciencia? ¿En medio del desánimo? Clamar al Señor y Él me sacará del pozo de la desesperación. Porque dice allí, ¿me sacó del qué? Del lodo y del fango. Cuando usted se desespera, cuando usted se desanima, es como si estuviera en medio del lodo y del fango. ¿Usted se ha metido alguna vez cuando estuvo pequeñita así que le gustaba ponerse las botas caucheras, cierto? Y se metía en medio del barro, ¿y qué le pasaba? Se resbalaba, ¿cierto? Se hundía. ¿Pero qué pasaba? Pero no, avanzaba. Se quedaba allí. Y eso es lo que pasa cuando nos desesperamos, cuando somos impacientes, no avanzamos. Nos quedamos allí en esos pensamientos, en esa angustia, en ese temor, en ese estrés, en ese desánimo. Pero lo que el Señor espera es que nosotros clamemos a Él en medio de esa impaciencia. Porque como se lo decía, la impaciencia conduce ¿qué? Al exceso de perfeccionismo. Y cuando somos pacientes, cuando seamos pacientes, tendremos la capacidad de clamar a Él y Él nos sacará del pozo de la desesperación. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo el pueblo? Dice que primero ¿qué? Se desanimó. Segundo, se impacientó. Y vuelva nuevamente conmigo allí a Números y veamos qué hizo después el pueblo de Israel. Vaya nuevamente conmigo allá a Números 21. ¿Qué generó el desánimo, la impaciencia? Dice la palabra de Dios, 21 versículo 5. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Dice esta versión, se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Téngalo ahí, pare por un segundo. Dice que después de que se desanimaron, se impacientaron, dice que comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Lo tercero que hizo el pueblo de Israel fue que ¿qué? Se quejó. ¿Se quejaron contra Dios? Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted si usted ha hecho milagros por su pueblo? Si usted lo ha ayudado para que avance, para que salga de la esclavitud, lo ha alimentado, le ha dado todo lo que necesita, y viene un pueblo y se queja contra usted, ¿cómo sería su reacción? ¿Cómo sería su reacción? A ver, ayúdame. Dice, qué bendición del pueblo, ¿cierto? ¡Qué bendición! Pero dice la palabra de Dios que ellos se quejaron ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Qué había hecho? Moisés no había hecho sino solamente interceder. Cada vez que el Señor se enojaba contra el pueblo, Moisés le decía, no, Señor, venga, cálmese. Sí, bájale a la temperatura. Señor, no vaya a aplicar el juicio. Y antes intercedía por ellos y el Señor aún los seguía ayudando. Y renegaban por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto. Quiero que me ayuden en una cosa. ¿Por qué nosotros muchas veces, cuando nos desanimamos, cuando nos impacientamos y resultamos también quejándonos,
¿Por qué nuestro primer pensamiento, nuestro primer deseo es morir? ¿Por qué creemos que el morir es una solución para acabar con el desánimo, para acabar con la impaciencia? Y eso sucede porque realmente nuestra mente, nuestro corazón no está en Dios. Porque como se le decía, no vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. El desánimo, la impaciencia hace que las personas vean siempre lo negativo y lo malo en los demás, pero no en ellos mismos. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios, que usted siempre se ve sus errores. Dígale al que está a su lado, ¿sí se ha mirado en un espejo? ¿Sí se ha mirado? ¿Sí se ha mirado en el espejo? ¿Amén? ¿Sí se ha mirado? ¿Sí se miró esta mañana en el espejo? Pero realmente se ha mirado usted en el espejo para decir, venga, yo me estoy quejando de esa persona, me estoy quejando porque Dios no me dio la provisión, me estoy quejando porque Dios no me dio para tal cosa. Pero ¿se ha mirado usted mismo? Porque somos buenos para la queja. Una persona desanimada, impaciente, es vulnerable a la murmuración y a la queja. Vea, vaya conmigo al libro de capítulos anteriores, y mire lo que pasó momentos antes, cuando el pueblo de Israel se quejó. Mire, vaya allí a Números 11, versículo 1. Esa no la tiene, ¿sí? ¿Sí la tiene? Así. Mira lo que sucedió, dice. Poco después, el pueblo comenzó ¿a qué? A quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel momentos antes ya se había quejado y había caído fuego del cielo y los había consumido, ¿por qué otra vez estaban quejando? A ver, ayúdame, ¿por qué sería? ¿Sabe algo que yo veo? Es que lamentablemente el pueblo de Israel se acostumbró a la queja. Se acostumbró a que cuando ellos se quejaban, Moisés siempre clamaba a Dios y Dios le respondía. Eso es lo que yo veo. Que ellos creyeron que la única manera en que iban a mover la mano de Dios era a través de la queja. Pero como se lo decía, la queja siempre trae ¿qué? El desánimo y la impaciencia trae murmuración y trae queja. Y las personas que se quejan mucho están siempre, y gloria a Dios que usted no va a levantar la mano porque esto no le pasa a usted. Las personas que se quejan están casi siempre de mal humor y viven en permanente amargura. Ah, qué pereza, ya hoy es lunes, toca ir a trabajar otra vez. Es que no me aguanto ese jefe que tengo, qué bendición de jefe. Vea, ese salario no alcanza para nada. Vea, estos chinos le dejan tantas tareas que no dejan ni respirar. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Me puse a investigar y dice que diversos estudios aseguran que una persona suele quejarse entre 20 y 50 veces al día. Yo creo que eso es poco. Amén. Diga, gloria a Dios, yo no me quejo. Y doy gracias, Señor, qué bendición, hoy está lloviendo. Ay, qué bendición. Y más para estos días que ha llovido bastante, gloria a Dios. Pero usted dice, gracias, Señor, por la lluvia, qué bendición, alimenta la tierra con la lluvia. Y no, qué mamera, otra vez está lloviendo. No, si usted dice, gracias, Señor. Hay oportunidad para luchar y meterme bajo las cobijas gracias a la lluvia.
Y saben una cosa, iglesia, como se lo decía, la gente suele quejarse entre 20 y 50 veces al día. Y como se lo decía, el pueblo de Israel creían que con sus lamentos y sus lloriqueos iban a solucionar las cosas. Y eso es lo que mucha gente a veces cree. Cree que con sus lamentos, con su queja, con su reclamo, con sus lloriqueos, solucionarán las incomodidades que tienen durante la vida. Y déjeme decirle que si tú no has salido de tu situación, o si el camino hacia la meta que te has trazado se te ha hecho más largo, es por causa de tu desánimo, es por causa de tu impaciencia, es por causa de tu queja. Amén, ay, ay, ay. Amén. Vuelvo y lo repito, parece que no lo escucharon. Hola, 1, 2, 3, Bogotá, Colombia, 5 de junio de 2022. Amén. Amén. A ver si es que está fallando el oído. Pues. Amén. Amén. Ah, no, sí, gloria a Dios. Vuelvo y se lo repito, si tú no has salido de tu situación, o tu camino para alcanzar tu meta se ha hecho más largo, es por causa de tu desánimo, de tu impaciencia y de tu queja. Amén. Porque el mayor enemigo del ser humano no es la oposición, son nuestras mismas emociones. Ese es el mayor enemigo del ser humano. El desánimo, la impaciencia, la queja, la murmuración. ¿Y saben en qué terminó todo esto? ¿Quieres saber en qué terminó? ¿Cómo terminó el pueblo después de desanimarse, impacientarse y quejarse? Y aún no solamente, otra de las cosas que faltó allí, gratitud, porque decían, aquí no hay nada para comer. Y el Señor les había dado maná. Y decían, ya estamos hastiados de este horrible maná. Eso no lo agradecían, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice allí el versículo 6. Vaya conmigo allí al versículo 6. Y mire lo que dice el Señor. Mire lo que hizo. Entonces el Señor les envió codornices, churrasco, porque estaban cansados del maná. Churrasco, sí, bandeja paisa. Usted va ahorita que vamos a qué más se le apetece, hermano. Arroz mixto, gloria a Dios. No se va a quejar del arroz mixto. Gracias, Señor, porque hoy otra vez arroz mixto. Qué bendición. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Uy, ese Dios, ¿cómo es? Uy, no, terrible. Pero sabe que yo veía que la muerte o las serpientes que Dios les había enviado para que los mordieran y murieran, no solamente fue porque Dios es justo, porque Él aplica su justicia, sino porque fue lo que ellos empezaron a declarar con su queja. ¿Qué fue lo que dijeron momentos antes? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Para qué? Para morir en el... Dígale al que está a su lado, tú vas a ver el resultado. Dígale nuevamente, tú vas a ver el fruto de tus quejas. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de quejarnos. Ustedes dijeron, ¿van a morir? Eso es lo que ustedes deseaban, morir, porque creían que ya era la única solución. Y qué triste que esa es la mentalidad, tristemente, del ser humano. No, morir es la solución. No, morir no es la solución. La solución es dejar la queja. La solución es vencer el desánimo. La solución es clamar a Dios en medio de la impaciencia. Esa es la solución. Pero qué tremendo es Dios, de que a pesar de que ellos mismos trajeron la muerte a sus vidas por causa de la queja, mire lo que hizo el Señor. Y termine leyendo conmigo allí del versículo 7 al versículo 9. Dice, así que el pueblo
¿Y qué hizo nuevamente el pueblo? Miren lo que hizo el pueblo otra vez. Así que el pueblo acudió ¿a quién? A Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y la sanaban. Y algunos podrán decir: pastor, ¿pero cómo así? El Señor siempre quiso eliminar la idolatría y ahora les va a poner una serpiente allá para que... Pues déjeme decirle que Dios puso esa serpiente y no era para ver una serpiente que simplemente los curaba, sino que al mirarla, miraban a Dios como el Señor, como el Dios que los sanaba y les otorgaba la salvación de la muerte. Eso era lo que el Señor quería que ellos entendieran, que aún en medio de su desánimo, que aún en medio de su impaciencia y de su queja y de su ingratitud, Dios estaba allí en medio de ellos y también los podía sacar de esa situación. Y por eso dice la palabra de Dios, y termino con este versículo. Mira lo que dice, vaya conmigo allí a Juan y van a entender lo que quería decir la serpiente de bronce o lo que quería simbolizar. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Mira lo que dice. Juan 3, versículos 14 y 15. ¿Ya llegó ahí? Dice así la palabra de Dios. Mire, por eso es que la palabra en el Antiguo Testamento es espejo del Nuevo. Mira lo que dijo el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo allí conversando con Nicodemo. Dice: y así como ¿quién? Moisés. ¿Cuál Moisés? El que estábamos nombrando, ¿no? El de Números, ¿no? El del Antiguo Testamento. Dice: y así como Moisés levantó la serpiente ¿de qué? De bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Amén. Amén. O sea que la serpiente de bronce era una imagen precursora del Cristo crucificado que concede la vida eterna a todo el que cree en Él. La serpiente de bronce era una simbología del Cristo que iba a ser crucificado e iba a ser levantado miles de años después. Y por eso el Señor lo que quiso hacer con esa serpiente fue decirles, a pesar de su queja, a pesar de su impaciencia, a pesar de su desánimo, levanten su mirada a Dios y pongan su fe en Él, y Él los salvará. Eso fue lo que Dios quiso decir, y eso fue lo que Dios quiso mostrarles. Y por eso gloria a Dios que pudo librar a este pueblo y nos puede librar a nosotros también de la muerte. Y no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Porque eso es lo que produce el desánimo, la impaciencia y la queja y la ingratitud. Muerte espiritual. Y por eso mi invitación en esta mañana, iglesia, es que a pesar de que tú te desanimes durante el caminar con el Señor, siempre levanta la mirada y recuerda que el Señor fue levantado, así como fue levantada esa serpiente de bronce. Cristo fue levantado allí en la cruz del Calvario, y siempre tendremos la oportunidad de salir de la condición en la cual el desánimo, la queja o la impaciencia nos quieran meter. Siempre tendremos la oportunidad, pero tendremos que levantar nuestra mirada al Señor. Y por eso la palabra dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que debemos hacer. Siempre poner nuestra mirada en Él. Y no te dejes llevar más por la impaciencia, por la queja, por el desánimo.
sino que levantemos nuestra mirada y clamemos a Dios, que hagamos lo que decía el Salmo 40, que pacientemente esperé en el Señor y Él oyó ¿qué? Y clamó. Eso es lo que debemos hacer, clamar a Dios. Y si lo hacemos, veremos cómo Dios nos dará la victoria, y como lo hizo con el pueblo de Israel, nos llevará a esa tierra donde fluye la leche y la miel. Amén. Amén. Quiero que se ponga de pie. Vamos a escuchar una adoración.